Momento maravilloso de estar en la presencia de nuestro Dios. Momentos inigualables, oportunidades de vida. Cada instante que Dios abre como un portón de oportunidad son estados de vida. Todo lo que está conectado a Dios, a la palabra, a la oportunidad de Dios, son vidas, vida para vivir, vida para dimensionarse a nuevas cosas. Si entendiéramos las oportunidades y valoráramos la misma, nos daríamos cuenta entonces que cada oportunidad es una puerta de Dios para vivir. Para vivir no solo en la dimensión de lo natural, sino para vivir en el ámbito de la dimensión sobrenatural de la palabra. Realmente la razón más importante de vivir es vivirla en el ámbito de la palabra, de la voluntad de Dios, en lo que Dios ha trazado y determinado para nosotros. La plenitud de la vida tiene sentido cuando la vives en el Señor, la vives en el espíritu de la fe de su palabra, de su voluntad, de su propósito. La vida es vida solo cuando la vivimos para Dios y para su gloria. Es allí donde empezamos a entender que toda vida de Dios está conectada a la vida de su propósito en nosotros. Y esta es la vida que nos permite vivir de una manera exitosa, de una manera victoriosa. Solo en la vida de Dios está la victoria. Y solo con Dios es posible resistir, aguantar, soportar y alcanzar y lograr las cosas y los desafíos de la vida. Cuando vivimos la vida de Dios en nosotros, todo se hace más fácil porque la movilidad en el camino no es una fuerza humana, es producto de Dios, de la impartición divina. Cuando Dios está operando dentro de ti, significa que puedes llegar a cualquier lugar. Si Dios está contigo, de seguro que llegarás a tu destino. Si Dios es tu guía, si Dios es tu soporte, si Dios es tu guía, seguro que vas a encontrar el camino correcto. Y si es tu soporte, de seguro que vas a poder resistir. Las resistencias con dignidad de la vida solo se dan en la vida de Dios en nosotros. Cuando vivimos para Dios y para su reino, entonces la vida de Dios se compromete a mantener nuestra vida. ¡Qué poderoso! Necesitamos entonces abrirnos a la revelación de lo que es vivir para Dios, del valor supremo que es estar con el Señor. No estar por ocasión de una necesidad, sino por convicción de una revelación que la vida con Dios es la vida de la plenitud. Es la vida de sentirme completo, de sentirme lleno, de sentirme absoluto. Por eso necesitamos identificar el lugar donde estamos viviendo. Y cuando hablo del lugar donde estamos viviendo, no me refiero a un estado de vida física, me refiero a un lugar espiritual. ¿En qué lugar estamos viviendo? ¿En qué lugar de la revelación estamos viviendo? ¿En qué lugar de la voluntad de Dios revelada en nuestra vida estamos viviendo? ¿En qué lugar de la fe de la palabra estamos viviendo? Y allí nos damos cuenta, porque cuando estás viviendo el nivel de la vida, de la revelación de la palabra, del tiempo en que ella llega, la palabra está determinada
a tiempos diferentes. Por eso no es que la palabra cambie, pero nosotros cambiamos cuando oímos la palabra. La palabra es la misma porque la palabra es la esencia misma de Dios, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando nos metemos en la vida de la palabra, entonces cambiamos. Y cuando cambiamos, empezamos a descubrir los tiempos que va marcando la palabra poderosa del Señor. Y en esa revelación de los tiempos, entramos a la plenitud de la vida. Y en esa dimensión de la plenitud de la vida, entonces comenzamos a vivir los niveles que la palabra y el conocimiento de ella nos van marcando, niveles más altos. Por eso hoy, para aquellos que han crecido, te sientes mucho más fuerte que ayer, porque en la medida que vas alcanzando el conocimiento de la palabra, vas creciendo y la vida se vuelve mucho más plena para ti. Acuérdate que todo depende de Dios, que todo proviene de Él, que todo se mueve en el ámbito pleno y absoluto de su voluntad. Entonces nuestra máxima determinación es vivir la vida plena en Dios. La vida absoluta en la revelación de la palabra de Dios en los tiempos. Porque hay palabras que usted ahora las puede entender, pero hace 2, 3 años, 4 años, 5 atrás, no las podías entender. Y a la medida que vamos entendiendo la palabra y vamos comprendiendo la plenitud de lo que es vivir en el Señor, nos vamos dimensionando a niveles superiores de los milagros que nos da la vida de Dios. Porque la vida de Dios no solamente nos da la revelación, sino que nos permite vivir en los milagros. Y cuando tú vives en la estación de los milagros normales de la vida de Dios, entonces empiezas a tener mucho más tranquilidad. La tranquilidad lo produce, es que tanta confianza tenemos en el Señor, que tanto sabemos de Dios y de su palabra, nos da la seguridad, la tranquilidad de que todo va a estar bien. El poder de la palabra tranquiliza, el poder de la palabra de Dios da seguridad. El poder de la palabra me da confianza, el poder de la palabra me da la victoria, el poder de la palabra creída a Dios me permite avanzar tranquilo, confiado, porque todo aquel que está ligado al poder de la palabra está vigilado por ella, asegurado en ella y protegido en ella. Aprendamos a vivir en la plenitud de la vida de Dios, agradándole en todo tiempo. Las circunstancias no pueden ser una condición de nuestra vida, por el contrario, las circunstancias son el desafío de qué tanta vida de Dios hay en ti, de qué tanta capacidad para creerle a Dios. Esto es poderoso lo que estoy diciendo. ¿Qué tanta capacidad para creerle a Dios tienes? ¿Qué tanta seguridad encuentras en lo que sabes de Dios? Y yo te diría, la seguridad es absoluta. La seguridad es absoluta y la bendición es absoluta. Por eso dice el Señor en Jeremías 9:24, si alguien debe alabarse debe ser en conocerme que yo soy Dios. Conocer a Dios es estar claro en el compromiso de vivir para el poder de Dios, en el compromiso de vivir para Él. Conocer a Dios es honrarlo, amarlo, servirlo,
Respetar su palabra es vivir conforme al deseo constante día a día de hacer su voluntad. Mi mayor deseo día a día es agradarlo a Él, vivir plenamente para Él. Que su voluntad se refleje en los actos de mi vida, en las decisiones de cada momento, de cada instante. Enséñanos a hacer tu voluntad porque hacerla nos agrada. Padre amado, enséñanos a vivir la vida en Dios porque esa es la vida plena. La vida que dice, sé que Dios mañana proveerá, sé que hoy Dios proveerá, sé que hoy Dios protegerá, sé que hoy Dios amparará. Sé que hoy Dios hará como ha dicho, porque todo dicho de Dios está enlazado en un tiempo que hay poder de Dios, que tiene que ser revelado en este mi día. Toda palabra de Dios tiene tiempo y todo tiempo en Dios tiene cumplimiento. Por eso, si te fue dicho, créelo. Y si te fue revelado, espéralo con seguridad porque vendrá como Dios ha dicho. Ninguna de las palabras que Dios ha dicho caerá a tierra, porque el poder de la palabra es el poder, ay, amado Dios, es el poder del sostenimiento de lo supremo divino. Donde está posicionado Dios, está posicionada su palabra. Por eso, amar la palabra es el deseo de todo hombre que conoce y ama al Señor. Los invito a vivir la unidad en Cristo, a buscarlo con la pasión cual nunca la hemos experimentado, a buscarlo hoy más que ayer, porque hoy más que ayer estamos cerca del final de los tiempos bíblicos. Necesitamos meternos en la profundidad, no en la orilla. No necesitamos ser observadores, sino practicantes de una vida activa y consagrada al Señor. Necesitamos vivir, iglesia, en las dimensiones de los días de la palabra. Necesitamos vivir en el tiempo de la manifestación de la palabra, porque tu vida y tu familia y tu hogar tiene ese decreto de Dios. Vivirá los días de la palabra. Basta ya los días de la aflicción. Basta ya de los días del error y de las equivocaciones. Basta ya de la torpeza espiritual, mental. Basta ya de los sentimientos equivocados. Basta ya del espíritu de religiosidad y de misticismo. Vamos a entrar en la libertad de los días de la palabra. Vamos a entrar en la libertad de los días del milagro de Dios. Vamos a entrar en la libertad del tiempo de Dios en las familias. Este es un tiempo para que las familias unidas puedan salir adelante. Basta ya de las contiendas al interior del hogar. Basta ya de las preocupaciones de qué hacer o no hacer dentro del hogar, porque no tienes el poder de cambiar, pero la palabra que te prometió sí tiene el poder de cambiar. Ocúpate entonces en el tiempo de la palabra, que Él se ocupará, ella, la palabra, se ocupará en los tiempos de glorificar a Dios en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tu hogar. Son días de decisión, iglesia, y es un tiempo de las grandes oportunidades de Dios. Es un tiempo de la restauración de muchas cosas, y es un tiempo poderoso del Espíritu para levantar lo que se cayó y que hasta ahora no había podido ser levantado. Este es el día
de decretar el milagro conectado a tus hijos, a tu esposo, a tu familiar. Este es el día de conectar el milagro a tu empresa. Este es el día de conectar el milagro poderoso de Dios a tu negocio. Este es el día de conectar el milagro de Dios a tu hijo, que tendrá que regresar porque es un sacerdote marcado para la gloria del Señor. Este es un día de conectar tu casa, porque tu casa tiene que ser el santuario donde Dios se manifiesta. Este es el día de conectar tu vida al milagro de la sanidad de tu cuerpo. Este es el día de conectar tu vida a la transformación, de comenzar otra vez de manera correcta. Este es el día que Dios reveló para ti. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es un día para alegrarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso vamos avanzando en el Señor, unidos allí, constantes, creciendo en cada palabra que oímos y en cada impartición del Espíritu. No podemos movernos porque nacimos como piedras vivas, cimentados en la palabra y cimentados en la madurez del conocimiento que Dios nos ha impartido por años. Quienes sabemos y conocemos, sabemos permanecer. Quienes sabemos y conocemos, sabemos resistir. Y quienes sabemos y conocemos a Dios, sabemos creer en lo que fue prometido como un hecho que ya está en tus días y que se metió en tu casa para traer la renovación y para traer la bendición que restaurará todas las cosas. Seremos restaurados en el día de Dios. Seremos restaurados completamente a la dimensión de esta temporada. Este tiempo no es para morir, sino para vivir a un mayor conocimiento. Porque este es el tiempo donde milagros y milagros y milagros sucederán en nuestras vidas. Será sostenido, no tengas el temor, porque será sostenido. Hay ángeles activados para tu, hay poder de Dios. Hay ángeles activados para tus días. Por eso la provisión de Dios está garantizada para ti. Y el sostenimiento también es una verdad de Dios en tu vida. Ocúpate en la revelación de la disposición del Espíritu de rodilla de rodilla rendida al Señor. Ese espíritu de rodilla rendida al Señor es el espíritu de la humillación, porque este es el tiempo donde los justos viven por la fe. Y cuando tú estás en el altar, sabes que todo altar es el sitio de respuesta. Y sabes que toda conexión con una palabra es un destino asegurado en su fin. Vamos, iglesia, a creerle a Dios y a permanecer firme y constante. No desmayes ni temas. Sé que las lágrimas que has derramado y el dolor que muchas veces siente y la incertidumbre que a veces viene a tu mente como ráfagas de pensamientos no son más que pruebas de que tanto crees. Pero créeme que esta tempestad no te hará naufragar. Créeme que esta tempestad no podrá destruir tu barca, porque en ella Cristo el Señor va contigo. La victoria de la bonanza será la señal que viviremos
en estos días. Bonanza, bonanza de decreto divino viene para el pueblo del Señor. Por eso vamos a permanecer allí, en el lugar correcto y en el sitio que la palabra de Dios nos reveló. Hoy quiero compartirles a ustedes el tema: estoy en el sitio para ver mi milagro hoy. ¿En qué sitio de la historia estás? ¿En qué sitio o en qué lugar de tu vida de la revelación de la revelación de la palabra estás? Estoy en el sitio para ver mi milagro. ¿Cuándo? Hoy. El hoy de Dios es el espíritu operante de la fe sobrenatural. La fe sobrenatural no te habla de mañana ni de pasado mañana. La fe sobrenatural es el espíritu operante de Dios para hoy. La fe sobrenatural permite el accionar del hoy de Dios. Hoy algo tendrá que suceder en esta casa. Hoy algo tendrá que pasar en el lugar donde tú estás. Hoy algo tendrá que pasar en esta empresa casi quebrada, desajustada, en este hogar con dificultades, en esta vida, en este corazón, en este cuerpo. Algo tendrá que pasar hoy, porque estoy hoy para ver mi milagro. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 10, el verso número 46 al 52. Hay una historia interesante que dice: entonces vinieron, el verso 46 de Marcos 10, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay varias particularidades en este hermoso texto de la palabra de Dios. Bartimeo estaba en el sitio para ver un milagro. La particularidad de la historia del hombre llamado Bartimeo era que él estaba junto al camino, pero estaba en el sitio para ver un milagro. En Jesús, sus caminos, sus decisiones, todo lo que Jesús hacía estaba debidamente concatenado con el estado profético de su historia. Jesús vivió para cumplir la profecía. Jesús vivió para cumplir cada palabra. Nosotros vivimos en un propósito, pero Jesús vivió en una misión plenamente divina, absoluta. De hecho, nosotros vivimos en la libertad, y esto es poderoso. Nosotros vivimos en la libertad de los estados de nuestra voluntad. Tú puedes vivir sin la voluntad de Dios y hacer tu propia voluntad y vivir en ella, en tu voluntad, y vivir en la equivocación y en los errores que tu voluntad humana te demanda y te impone.
y vivir equivocado. Por eso mucha gente se va antes de tiempo de este mundo, porque vivieron en su voluntad. Por eso mucha gente vive agobiado por tantos problemas, porque vivieron en su voluntad, hicieron su voluntad. Pero Jesús no tenía la elección de vivir conforme a su voluntad. Él nació en la voluntad de la misión del Padre, y en esa voluntad, por eso él decía, el hacer tu voluntad me agrada. Él nunca dijo el hacer mi voluntad. El hacer tu voluntad, oh Padre Celestial, me agrada. La visión de Jesús era hacer su voluntad, el hacer la voluntad de su Padre. Esa era la visión de Jesús, hacer la voluntad de su Padre. Por eso, cada vez que Jesús pasó por un lugar, no fue una coincidencia. En Jesús no se aplica coincidencia. En los hombres sí, pero en Jesús no. Todo en Jesús estaba debidamente delineado en un plan perfecto. Jesús no podía empezar su ministerio a los 20 años, o a los 25 años, o a los 18 años. Tenía que comenzar su ministerio a la edad de 30 años, que era la edad profética en que los sacerdotes y los profetas comenzaban su ministerio. Entonces ahí empezamos a entender que cada vez que Jesús pasó por un lugar, era algo que ya estaba debidamente planeado dentro del contexto del plan divino en su vida. Entonces el hecho que pasara junto al camino donde estaba Bartimeo no fue una casualidad accidental de tiempo, sino un propósito ya debidamente delineado, marcado y determinado. Entonces ahí concluimos que Bartimeo estaba en el sitio preciso para ver su milagro. Quizá Bartimeo pudiera haber estado en otro camino, pero estaba exactamente en el camino por donde venía Jesús con una multitud. Lo importante, lo interesante es que Bartimeo estaba junto al camino. Aunque estaba en el sitio para ver su milagro, estaba fuera de la ruta. Esos son los misterios de la voluntad de Dios. Estaba fuera de la ruta del camino. Estaba junto al camino. No estaba en el camino. Estaba junto al camino. Quizás por eso hoy necesitamos ser corregidos para no estar junto al camino, sino estar dentro del camino. Y esos son los milagros que la palabra hace. Porque cuando la gente está junto al camino, aunque está en el lugar para ver su milagro, cuando la gente está junto al camino, mendiga. Y esto es tremendamente poderoso. La gente mendiga. Tienen un lenguaje, aunque están dentro de la iglesia, aunque oyen la palabra, aunque son ministrados, pero son mendigos. Su lenguaje es de mendicidad. Siempre están hablando lenguajes de derrota. Siempre su mente y su corazón está lleno de incertidumbre. Siempre están en el pensamiento de la indignidad. Es que no somos dignos por lo que somos. Somos dignos porque Cristo nos hizo dignos gracias a su misericordia. Él. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Son los regalos de Dios los que nos hacen dignos cuando nos sometemos a Él, cuando nos rendimos a Él, cuando dependemos de Él. Entonces viene la dignidad de su gracia sobre nosotros, y esa gracia es la que nos hace dignos, porque nos constituyen hijos. Y como hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso cuando tú estás junto al camino, eres un mendigo en tu lenguaje. Eres de una mente cerrada y religiosa.
Cuando tú estás junto al camino, eres un hombre que vives de la mendicidad emocional. ¿Cuántas personas, mujeres y hombres, están gastando su tiempo en una mendicidad emocional? Viven por buscar ser amados, viven en pro de que sean amados y estimados, viven buscando la compasión humana, cuando el verdadero valor de la vida está en el amor de Dios, porque cuando Dios te ama, entonces encontrarás lo correcto que te ame. Entonces ocúpate en el amor del Señor, porque Él es el que te da el poder y la gracia de ser amado con dignidad. Por eso cuando Jesús llama a este hombre, lo primero que él hizo fue soltar su capa. Tenía un ropaje en sí, tenía una vestimenta en sí, que no era digna con ella presentarse delante del Señor. Y hoy tendrás que soltar esa capa de miseria, esa capa de mendicidad emocional, espiritual. Hoy tendrás que soltar esa capa del pobrecito, del que no tiene, del que no puede. Hoy tendrás que soltar esa capa de la lástima y de la compasión buscada, siempre de la compasión humana. Hoy tendrás que soltar esa capa de la incredulidad. Hoy tendrás que soltar esa capa de no puedo. Hoy tendrás que soltar esa capa de esa enfermedad agobiante dentro de tu vida, esa capa que te ha tenido durante tantos años limitado en la miseria, en la ruina, en la escasez. Hoy tendrás que soltar esa capa de esa mentalidad retrógrada. Hoy tendrás que soltar esa capa de tu vida, de esa maldición. Nunca has podido tener un hogar estable, nunca has podido tener una vida tranquila. Hoy tendrás que soltar esa capa del estigma sentimental y de tu hogar. Hoy tendrás que soltar esa capa de ti y tendrás que llenarte del coraje para quitarle también esa capa a tus hijos y a tus hijas y traerlos a la nueva generación. Hoy tiene que haber un cambio en esa capa de dolor que hemos cargado durante tantos años. Le dijeron: Jesús te llama hoy, Bartimeo, porque hoy estás en la ruta, del milagro para ti. Hoy estás en la ruta por donde Jesús pasa para hacerlo. Hoy estás en la ruta de Dios, porque hoy estás en la ruta del encuentro con tu milagro, del encuentro con tu transformación. Hoy estás en la ruta para entrar en el camino. Y dice que cuando le llamaron, el hombre que estaba junto al camino, porque cuando tú estás junto al camino, eres un mendigo. Por eso cuando la gente está fuera del ámbito de la revelación, llámese pastor, apóstol, maestro, evangelista, lo que sea, profeta, cuando la gente está fuera de la ruta de la revelación de la palabra, no es más que un mendigo. Por eso necesitamos entrar en la ruta de la revelación de la palabra, porque hoy tendrás que encontrarte con tu milagro. Y él entendió que ese era su momento, por eso nadie pudo callarlo. Cuando él entiende eso, Bartimeo tuvo que haber recibido una revelación, como alguien la está recibiendo en esta hora, y se sacude, porque es tiempo de sacudirse. Sacúdete del polvo
que hay en tu espíritu, sacúdete del polvo que hay en tu casa, sacúdete del polvo que hay en tus finanzas, sacúdete hoy, porque es tiempo de sacudir. Es tiempo de quitar este vestido que ha sido un vestido moral de vergüenza. Este es el tiempo de quitarme esta capa que ha sido el estigma durante tantos años en mi casa. Nunca me han visto como lo que soy, porque siempre he cargado esta capa. Nunca en la iglesia me han visto como lo que soy, porque siempre he cargado esta capa de mal testimonio. Es el diablo el que quiere que caiga esa capa de mísero. Es el diablo el que quiere que tú cargues esa capa de mendigo y de miserable. Pero ahora que sabes, que estás oyendo, tienes poder de Dios, tienes la conexión hoy con un nombre que te va a rescatar. Tienes la conexión hoy con un nombre que te va a restaurar. Tienes la conexión hoy con un nombre que te va a sanar. Tienes hoy la conexión, y esto es poderoso. Tienes hoy la conexión con un nombre. Dice la escritura que cuando Bartimeo el ciego, que estaba mendigando junto al camino, oyó que era Jesús, oyó que era Jesús de Nazaret, entonces comenzó a gritar. Algo había dentro de él que dice: hoy yo tengo que salir de esta situación. Hoy esto tiene que cambiar de manera definitiva. Hoy es la oportunidad esperada de mi vida. Hoy estoy en la ruta para que mi vida sea cambiada. Hoy estoy en la ruta del milagro esperado. Hoy estoy en la ruta de encontrarme con el Señor Dios Todopoderoso manifestado en carne. Y dice que comenzó a clamar. Yo pregunto, la razón por la cual Bartimeo clama es sencillamente porque oyó que era Jesús de Nazaret. Y él tuvo que haber recibido en ese momento una revelación. ¿Quién era Jesús? No solamente por lo que había escuchado, porque tú puedes escuchar cosas y no sentirte impresionado por ellas. Por eso la revelación es tan diferente a solo oír. La revelación es entender. Por eso dice el Señor, el que tiene oído para oír, oiga. Entiende. Daniel entiende la visión. Cuando tú estás en un ámbito de Dios, tú necesitas entender, porque cuando tú entiendes, entonces allí está tu llave. El entender una palabra es tener una llave en la mano. El entender una revelación divina es tener una llave para abrir esa puerta que hasta ahora quizás ha sido difícil de abrirse. Dice que él oyó que era Jesús, y eso lo impresionó muchísimo. Y más que impresionarlo, tuvo que haber tenido una revelación, porque dice la escritura que clamaba y era reprendido por la gente. El hecho de ser reprendido por la gente significa que la manera en que Bartimeo clamó no era normal, alteró completamente. Y de esos hombres es que andamos buscando, es que Dios anda buscando. Hombres que en un momento como este, que se dan cuenta, puedan tirarse de rodilla y empezar a clamar al Señor con toda su alma, o irse a su cuarto y clamar profundamente a Dios. Era hoy o nunca. Quizás la angustia le llegó a Bartimeo y dijo: quizás esta oportunidad no la puedo tener más. Que eso es lo que a veces ignoramos. A veces nos jactamos porque estamos jóvenes, porque estamos llenos de fuerza, o porque estamos llenos de salud y no sabemos lo que puede pasar mañana. No sabemos en qué momento de la vida estamos. Y él dijo: si no es ahora, no es nunca. Ese era su momento.
Y por eso dice que en cuanto más le reprendían, más clamaba. ¿No le ha pasado a usted a veces que clama y parece que Dios no escucha? Pero sabes una cosa, ¿por qué Jesús? ¿Tú crees que Jesús no escuchó? Claro que escuchó a su primer clamor, Él todo lo sabe. ¿Por qué insistió? ¿Por qué permitió? ¿Por qué permitió que Bartimeo clamara tanto? La razón lógica de todo esto era: Bartimeo, necesitas clamar, y esto es poderoso, necesitas clamar hasta que el diseño original de ti se manifieste en la atmósfera de mi presencia. Y entonces ya no serás un mendigo del camino. Qué tremendo. Y clamaba hasta que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y entonces Bartimeo, en la necesidad, dijo: que mi vista me sea restaurada, recuperada. Necesito recobrar la visión. Necesito recobrar la visión de entender la palabra, de entender los momentos de Dios para mi vida. He dejado pasar muchos momentos y este es el momento. Y entonces Jesús lo tocó y su vista regresó. Pero mira la diferencia. Primero estaba junto al camino. Hoy que recibe su milagro, dice, y recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba junto al camino, ahora está en el camino. Porque la revelación es tan importante. Porque la revelación nos permite andar en el camino. Andar en el camino como un testimonio de sanidad. Andar en el camino como un testigo de un milagro. Andar en el camino porque estoy completamente sano. Y seguía a Jesús en el camino. Por eso es interesante entender la visión de lo que ves. La visión de lo que ves es lo que Dios diseñó para ti. Por eso cuando viene la revelación trae visiones a tu vida. Y a causa de esas visiones es lo que vas a vivir. A partir de hoy vas a empezar a visionar en el Señor cosas grandes. Porque estás hoy en el sitio para ver un milagro. Estás hoy en el sitio para ver un milagro hoy. Por eso Dios lleva a Abraham y le dice en Génesis capítulo 15, el verso número 5, Dios lleva a Abraham afuera y le dice la escritura en Génesis capítulo 15, versículo 15, Génesis capítulo 15, verso 5, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Comienza a visionarte en este momento, porque hoy estás en el sitio para ver un milagro. Comienza a visionar tu casa, tu esposo, tus hijos. Comienza a visionar tu propia vida hoy, porque así será, así será, así será. Comienza a visionar hoy el milagro para ti, el milagro para otros. Conéctate en este momento con otros que necesitan el milagro, porque así como lo estás viendo y así como lo cree, así sucederá. Las cosas no son como están, sino como Jesús las ve. No importa cómo están las cosas en tu vida. No importa de qué color o de qué tamaño las cosas están dentro de ti. No importa qué situación complicada tú estás viendo en tu vida. No importa. Estás en el sitio hoy preciso para ver tu milagro. Las cosas no son como tú las ves, sino como Jesús las ve. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 11,
versículo 25 y 26, dice, y Jesús le dijo, aunque tú estás viendo a un hermano ya sepultado, aunque tú estás viendo un esposo rebelde y que te ofende y te agrede, aunque tú estás viendo un hijo rebelde, aunque tú estás viendo lo que tu abogado te dijo o que la sentencia de un hombre habló, lo que tú estás viendo que parece una montaña, aunque tú estás viendo lo que el médico te dijo, no es una realidad, pero no es tu verdad. Tu verdad es lo que Jesús dijo que sucederá, porque estoy en el sitio hoy para ver mi milagro. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Mira eso tan tremendo. Y dice, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Poderoso. No dice la escritura, y el que cree en mí no morirá. Sencillamente dice, no morirá eternamente. Significa que hay momentos dentro del proceso que tú vas a morir, pero no vas a morir eternamente. Se acabaron las muertes eternas. Esto se acabó. Esta situación se acabó. No morirás eternamente. ¿Crees esto? Ahí está el misterio de la palabra. No dices que tú no vas a morir. No puedes morir. Puedes mover. Y cuando hablo de esto, estoy diciendo, van a haber momentos duros, difíciles, complicados. Porque el evangelio que te predico no sería completo si te dijera que no vas a tener problemas. Vas a tener problemas, pero no son eternos. Por eso Jesús le dijo, esta situación que ha pasado no es eterna. Esto se va a acabar y va a terminar en resurrección. ¡Gloria! ¡Qué milagro más tremendo! Milagro de resurrección en esta casa. ¡Qué milagro más tremendo! El milagro de resurrección de los recursos, como Dios lo ha dicho para este negocio. Por eso estamos en el Espíritu, para entender que no hay estados de muerte, sino de resurrección de vida para traer gozo a tu casa. No hay estados de muerte, sino de resurrección de vida para traer gozo a esta casa, a este ministerio. No hay estados de muerte permanente, sino de resurrección de vida para traer gozo a esta casa. Estoy diciendo que todo tendrá que recobrar la vida, porque cuando tú estás en el sitio para ver un milagro hoy, todo tendrá que volver a la vida. Isaías capítulo 35, el verso número 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque hoy estoy en el sitio preciso para ver mi milagro. Isaías 35, 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Gozo. No dice gozo perpetuo será en su corazón, será en su cabeza. Y el gozo en la cabeza significa la claridad que tú tienes de los caminos de tu vida. Gozo será sobre tu cabeza. Significa que estarás conectado en el pensamiento de cosas poderosas.
y de cosas maravillosas. Te gozarás en el Señor. ¿Cuál es tu sitio? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Yo quiero decirte en qué lugar te encuentras. Tu sitio es, punto número 1, la misión profética de la palabra de obediencia y de fe. Mi sitio es allí. Allí es donde estoy, en la misión profética. Tengo una misión de servirle al Señor. Tengo una misión de predicar. Tengo una misión de permanecer en medio de esta pandemia firme, de permanecer en medio de esta pandemia como he sido enseñado. Tengo una misión de permanecer en esta pandemia como un cristiano. Tengo la misión de permanecer en esta situación como un hombre lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión, permanecer. Tengo la misión de una palabra de obediencia y de fe. Por eso en medio de esta situación, ahí está. Ese es mi sitio. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 6, ese es mi sitio, iglesia. Mi sitio donde está la misión profética de la palabra de obediencia y de fe. No abandones la obediencia porque es tu seguro. No abandones la fe porque es tu presupuesto. Permanece allí en la obediencia. La obediencia a Dios en todos los campos, en todos los principios de la palabra, permanece en obediencia. El hecho de que no estemos físicamente en la iglesia no significa que dejes de orar, de ayunar, de diezmar, de ofrendar, de sembrar y de pactar. Tu obediencia no está ligada a un lugar físico, está ligado a una revelación divina. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 6, versos 7 y 8, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y les dio instrucciones sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen, mira esto tremendo, y les mandó, tenían una misión y Jesús les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Mira lo tremendo. Tenían una misión, pero Jesús les dice, no lleven nada. Lo único que van a llevar es un bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Cómo sostenerse? Parecía absurdo lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo sostenerse en una misión sin llevar dinero y sin llevar pan? ¿Cómo sostenerse? Lo único que le digo, lleven bordón. Y esto es. Ahí está la revelación. Esto es poderoso. Esto es. Lo único que tú necesitas es un bordón, una palabra en que apoyarte. A veces pensamos que nuestra necesidad superior, claro que necesitamos el dinero para vivir. Pero el dinero viene por causa de tu soporte de sostenimiento. Por eso les digo, no lleven dinero, no lleven pan. Significa no te preocupes por el dinero, porque de Jehová, como dice el Salmo 24:1, y alguien tiene que recibir esta palabra porque es el tiempo de la provisión entregada para ti que la estás esperando. De Jehová es la tierra y su plenitud, 24:1 de los Salmos, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. De él son las riquezas del mundo. De su palabra mana toda prosperidad y riqueza. Y entonces dice la palabra, no lleves dinero. O sea, significa que nuestra mayor preocupación no es el dinero, nuestra mayor preocupación es llevar el bordón. El bordón. Eso es.
Lleva el soporte. Apóyate siempre en la palabra. Tan tremendo esto. Lleva el bordón. Lleva el bordón. Lleva el bordón. Lleva el bordón. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Apóyate. Si tú vas con una palabra, tendrás dinero. Si tú vas con una palabra y te apoyas en una palabra, tendrás pan, tendrás todo. Por eso tu sitio es permanecer en la misión profética de la palabra, de la fe y la obediencia. Número 2, tu sitio es roca y fortaleza de amparo antisísmico. Roca y fortaleza. Aleluya. Este es el tiempo de ver los que son, de conocer quiénes son y quiénes no son. Este es el tiempo de conocer quiénes están, en qué lugar están y de qué fueron construidos. Este es el tiempo de saber sobre qué bases está tu vida. Las bases de tu vida tienen que ser la roca. Como dice el libro de Hechos capítulo 4, el verso 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Roca. En el sitio donde estoy tiene que ser antisísmico. Van a venir temblores y ya llevamos 5 meses. 5 meses han venido temblores y van a venir otros fuertes y de otra escala de Richter, de alta escala, pero no importa. ¿Estás entendiendo esto tan tremendo? Estoy fundamentado en algo antisísmico. Significa que vas a poder superar los temblores que vengan, porque estos temblores vinieron para probar tu construcción de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tu sitio es roca y fortaleza, amparo antisísmico. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Qué tremenda palabra de hoy. Y dice el Salmo capítulo 46, el verso número 1, dice la palabra poderosa del Señor así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque esta tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón de la mar, y aunque brame el mar, y cuando hablo de mar estoy hablando de naciones, estoy hablando de información, estoy hablando de noticias, aunque brame el mar y se turben sus aguas, información, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegren la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al aclarecer la mañana. Estamos a punto de entrar en el día de Dios, en el día nuevo de Dios en esta temporada, y tú verás la claridad de esos días. Permanece, ese es tu sitio. Número 3, tu sitio es junto a Jesús, siempre para ver lo pequeño en grande. Cuando tú estás junto a Él, lo pequeño se hace grande. Donde tú crees que no hay, siempre habrá, porque en Jesús siempre hay. Y para ti siempre habrá.
Siempre habrá para tus hijos, siempre habrá para tu casa, siempre habrá para esta empresa que ha mantenido y que ha sostenido y que ha sido brazo extendido para el reino. Todo aquello que extiende su mano al reino, todo aquello que extiende su mano a ministerios de Dios, de hombres de Dios, siempre habrá para ello, siempre habrá bendición para ello, siempre habrá protección para ello, siempre habrá provisión para ello. Por eso dice el Evangelio de Mateo capítulo 14, el verso 15 al 17. Mire la historia que aparece aquí. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Siempre habrá una multitud hambrienta y solo habían 2 panes y 5 peces. ¿Cómo darle de comer? Parece absurdo cuando el Señor les dice: con esto tampoco denle ustedes de comer, porque Jesús estaba viendo, que eso que parece pequeño hoy es grande. Ahora apenas tienes un pequeño negocio. Ahora tienes apenas una pequeña medida. O ahora apenas tienes parte de lo que tienes que pagar. ¿Y cómo aparecerá lo demás? Allí está Jesús. Jesús, para traerte el milagro de la multiplicación de lo poco que hay. Por eso, Iglesia, Ministerio Internacional, lo poco que hoy tienes será multiplicado. Por eso estoy dándole de comer, para que a través de la comida espiritual ustedes puedan darse cuenta y ver que lo poco que hoy hay será mucho. Y esto significa: prepárate para la temporada de la sobreabundancia de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en el sitio para ver un milagro. Porque tu sitio es, número 4, la verdad del día profético de Dios que viene a mi encuentro. La verdad del día profético de Dios que viene a mi encuentro. Hoy el día de Dios ha venido a tu encuentro. Hoy es un día del milagro de Dios que ha venido a tu encuentro. Por eso dice Lucas capítulo 7, el verso número 15. Encontramos una historia interesante aquí, tremenda de la palabra. Lucas 7:15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces, el verso número 13 mejor. Y cuando el Señor la vio, se conmovió de ella y le dijo: no llores. Aquí lo que estamos viendo es la historia de una mujer viuda cuyo único hijo había muerto. Y lo traían, lo llevaban a enterrar. Quizás la mujer había perdido todas las expectativas. Desecha su corazón completamente porque su único hijo había muerto. Pero en la multitud de hombres y mujeres que van con la viuda llevando el féretro hacia el lugar del cementerio, una multitud, otra donde Jesús viene, las 2 multitudes se encuentran. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque este es un día profético.
No fue casualidad que la viuda se encontrara con la multitud donde venía Jesús, porque este es un día profético. Tú no estás escuchando este mensaje solo por casualidad o solo por vaguedad de búsqueda en internet. Tú estás escuchando este mensaje hoy porque hoy Jesús ha salido a tu encuentro. Acuérdate que hay una particularidad relacional. Cuando tú no tienes revelación, lo que Jesús hace es revelarse a ti, darse a conocer. Y cuando tú tienes revelación, lo que Jesús hace es revelarte. Esto es poderoso, la intuición de la hora para encontrarse con Él. Y esta viuda jamás pensó que podía encontrarse en un día como este. Porque ese día, donde ella estaba quebrantada y llorando y angustiada, Jesús se presenta y cuando Jesús se presenta, ella se da cuenta entonces que algo iba a pasar. Vamos a detener este féretro. Y el féretro se detiene porque esto tiene que detenerse. Esta situación en tu vida tiene que detenerse hoy. Esa enfermedad en tu vida tiene que detenerse hoy. Ese hombre y esa mujer que está angustiado y afectado por muchas cosas, esta situación tiene que detenerse hoy. Y Jesús le dijo: no llores, mujer. Y se acercó donde estaba su único hijo, inerme, muerto. Le dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Es la misma voz que oigo en este momento. A Jesús hablarle a alguien y decirle: levántate, porque tu milagro ha llegado, porque estás hoy en el sitio de tu milagro. Levántate porque algo pasó. Familias enteras, levántese, tómense de la mano y comiencen a adorar y a glorificar al Señor. Oren en las lenguas del Espíritu. Levanten las manos, adoren al Señor y dejen que el Espíritu del Señor venga poderosamente sobre ustedes. Que la presencia poderosa del Señor llene completamente sus vidas, que el fuego del Señor, del Espíritu Santo, comience a moverse poderosamente en ustedes, que la gloria del Señor inunde poderosamente sus vidas. Ahí está la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios porque estás hoy en el sitio para ver tu milagro. La gloria del Señor está fluyendo y fluyendo, fluyendo y fluyendo. Levanten las manos, adoren al Señor. No te quedes sentado, obedece a la instrucción del Espíritu, porque este es un día poderoso, un día maravilloso. Estás en el sitio preciso hoy para ver tu milagro. Hoy es el día de Dios. El día profético de Dios ha sido revelado como hoy para ti. Por lo tanto, levántate y recibe la unción y la presencia y la administración del Espíritu, la liberación, la sanidad. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas nuevas. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret un milagro. Yo siento el Espíritu Santo allí. Que la gloria del Señor siga ministrando poderosamente sus vidas. En el nombre del Señor Jesús les bendigo. Sigan orando allí, clamando, orando en lengua, recibiendo, proclamando. Habla la palabra de tu milagro. Habla la palabra de tu sanidad. Habla la palabra de tu restauración. Habla la palabra del Espíritu en tu espíritu, porque hoy será su nombre nuevo. No podías tener un día diferente, sino hoy es el sitio, hoy es el día del sitio para una restauración en tu vida, para un cambio completamente en tu vida. Hoy estás en el sitio para dejar el pasado y tomar tu presente de Dios. Hoy es el sitio para romper tus cadenas y quitar la capa de iniquidad que hay en tu vida y entrar en algo nuevo, poderoso del Espíritu.
Hoy es el día de Dios para ti. Que la unción de Dios fluya poderosamente en su vida. Siento el poder de Dios fluir. Aquí levántense y adoren. Oren en las lenguas del Espíritu. El poder, el fuego del Espíritu Santo está allí, obrando poderosamente. Oh, Ramama Sherra Mama Kesaya. La gloria del Señor está ahí, fluyendo en sus vidas. Viven y entran en la temporada de milagros sobrenaturales, pero de milagros en la plenitud del poder de la voluntad plena del Señor. Les bendigo con toda bendición espiritual. Sigan clamando al Señor y orando en el Espíritu. Pronto nos veremos en el nombre poderoso de Jesús. Les amo entrañablemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.